Good morning, IYF. Wow. We are an international group, and I love it. I know that yesterday, because of a technical glitch, we actually got to see the side-by-side translation with Esdras over here and Evelyn over here. But I love that because it actually helped me physically see and experience the beauty of our diversity. So this morning, where are my friends who speak Spanish? ¿Dónde están mis amigos que hablan español? ¿Quién habla español? Où sont mes amis francophones? Qui parle français ici? Who speaks a language other than English, French, or Spanish here? Danke. And finally, anyone here speak English? I'll be speaking this morning in Spanish and English, but I'll need a big assist from our translators. Yay, translators! For the other languages. Nuestra diversidad es un don de Dios. Our diversity is a gift from God. 2 years ago, in this exact space, we, the church, approved a new section of the Doctrine and Covenants called Section 165. Hace 2 años, en este espacio exacto, nosotros, la Iglesia, aprobó una nueva sección del Doctrina y Pactos, ahora llamada Sección 165. That passage of Scripture says that tithing is a spiritual practice. Este pasaje de Escritura nos dice que diezmar es una práctica espiritual. Giving is a spiritual practice. Dar es una práctica espiritual. These shimmering words have been working with me, resonating with me, stirring something in me. Estas palabras brillantes han estado trabajando conmigo, resonando conmigo, moviendo algo en mí, a new awareness, a new understanding, a new connection. I'm discovering something new, una nueva conciencia, una nueva comprensión, una nueva conexión. New questions, nuevas preguntas. For me, it's like a sunset over the ocean or a mountain waterfall, something I've seen like a million times before, but suddenly I see it like it's the first time. And it's all holy, all revelation. Para mí es como una puesta del sol sobre el mar, un cascada de montaña, algo que he visto muchas veces, pero de repente lo veo como por primera vez. Y todo es sagrado. Todo es revelación. Tithing is a spiritual practice. Diezmar es una práctica espiritual. The sentence doesn't end there, of course, but just these few words carry so much sacred freight. La oración no termina allí, por supuesto, pero esas pocas palabras llevan tanta carga sagrada. They are both peaceful assurance and powerful provocation, una garantía pacífica y una provocación poderosa. A spiritual practice is something we do repeatedly to get closer to God. Una práctica espiritual es algo que hacemos repetidamente para acercarnos más a Dios. The mystery then lies in how giving anything, can bring me closer to God. El misterio reside en cómo dar algo puede acercarme más a Dios. It is certainly not because by giving any more or any less or any differently that I can make God love me any more or any less or any differently. Ciertamente no es porque el dar más o menos o de manera diferente puede hacer que Dios me ame más o menos o diferentemente. Because, by the way, God is already pretty crazy about you. Porque, por cierto, Dios ya está locamente enamorado de ti. And it is certainly not because by giving more or less or differently, I can make God bless me any more or any less or any differently. Ciertamente no es porque el dar más o menos o de diferente manera puedo hacer que Dios me bendiga más o menos o diferentemente. So what is going on here?
¿Qué está pasando aquí? Here is what I know. Esto es lo que yo sé. I know there is suffering in the world. Yo sé que hay sufrimiento en el mundo. I'm on Twitter and Facebook. I see the news. Estoy en el Twitter y el Face. Yo veo las noticias, ¿verdad? We cannot face the challenge of the church's big, beautiful goal to abolish poverty and end suffering, not minimize it, not reduce it, but end it. No podemos enfrentar el desafío del gran y hermoso objetivo de la iglesia de abolir la pobreza y terminar con el sufrimiento, no minimizarlo, no reducirlo, pero terminarlo, without facing the reality of the oppressive weight of poverty and the stark ugliness of unnecessary suffering in our world. Sin enfrentar la realidad del peso opresivo de la pobreza y la cruda fealdad del sufrimiento innecesario en el mundo. But here's the thing. Aquí está la situación. Aunque la pobreza y el sufrimiento no existían, todavía necesitaría dar. So even if poverty and suffering did not exist, I would still need to give. Porque cuando yo doy, cambia algo aquí, así como también algo allá. Because when I tithe, when I give, it changes something here, as well as something out there. Cuando yo doy, muevo mi amor de dinero, que es un síntoma seguro de mi enfoque sobre mí mismo, fuera del lugar central, aquí en mi corazón, y reclamo este espacio para Dios y Dios solo. So when I give, I move my love of money, which is a sure sign and symptom of my toxic focus on myself, out of this place that it keeps trying to get into, and I claim that space for God and God alone. Si quiero vivir una vida grande y generosa, que haga el mundo un lugar mejor, entonces debo decir sí a la llamada liberadora de la generosidad radical. If I want to live a big, generous life that makes the world a better place, then I need to say yes to the liberating call to radical generosity. Déjame escuchar su sí a la vida, el amor y la generosidad. Let me hear your yes to life and love and generosity. Can I hear it? Yes. Porque de manera cada vez mayor, el mundo me repite su mantra menguante. No eres suficientemente bueno. No eres suficientemente inteligente. No eres suficientemente rico. No tienes suficiente, no ganas suficiente, no produces suficiente, no eres suficiente. Because in ever increasing ways, the world repeats to me its diminishing mantra. You are not good enough. You are not smart enough. You are not rich enough. You don't earn enough. You don't have enough. You don't produce enough. You are not enough. But the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Leah, Dinah, and Tamar, the God of Peter and Paul, Mary, and Phoebe, the God of Daniel and Marvin and Louis, Jade, Eubine, Ananda, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Lea, Dina y Tamar, el Dios de Pedro y Pablo, María y Febe, el Dios de Skylar, Ethan, Arihau, Alba, Erika, Neima. Este Dios que nos llama a volver a casa al amor de Dios. This God who calls us to come home to God's love. Me susurra que todos son llamados y me canta del increíble valor de toda persona. Y me ayuda a ver que practicar el tipo de generosidad que imita la generosidad de Dios puede liberarnos. So this God
who whispers to me that all are called and sings to me of the incredible value of every person and helps me see that practicing the kind of generosity that imitates God's generosity can set me free. Set us free. Este es el tipo de vida que quiero vivir y el tipo de mundo en que quiero vivir. This is the kind of life I want to live. This is the kind of world I want to live in. So, tithing is a spiritual practice. Diezmar es una práctica espiritual. It is about so much more than putting an offering in the basket. It is about sharing our time, our giftedness, our friendships, our invitation. So I'm inviting you now to a full-bodied, holistic, radically generous response. Porque este trata de mucho más que solo poner una ofrenda en una canasta. Se trata de compartir nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra amistad, nuestra invitación. Entonces les invito ahora a una respuesta integral y radicalmente generosa. You receive slips of paper and something to write on. Recibieron ya papelitos y algo para escribir. So I'm going to invite you to take a moment now to consider how you can give of yourself generously and write that commitment on your paper. Tómese un momentito, por favor, para considerar cómo puede dar generosamente y escribe su compromiso en el papel. And I'm asking you for something general, not just like I'm going to smile more, but I'm going to smile today at that one kid in our group who always looks really uncomfortable. No solo algo general, como sonríe más, sino yo voy a sonreír hoy a ese joven de nuestro grupo que siempre se ve muy incómodo. Or I'm going to share my gift of singing or dancing or praying this year at SPEC, even though that makes me really nervous. Es que yo voy a compartir mi don de cantar, de bailar, de rezar este año en espectacular, aunque estoy nerviosa. Or maybe today I'm going to have a conversation with someone who speaks a completely different language from me. O posible, hoy intentaré conversar con alguien que habla un idioma completamente diferente que yo. Entonces, al mismo tiempo recibiremos sus ofrendas de dinero, que hará posible que los jóvenes de la comunidad de Cristo en otro país también tengan un foro internacional de jóvenes. Y en otra canasta, sus hojas de papel. So, at the same time, the ushers are going to receive your offerings of money, which will make it possible for Community of Christ youth in other countries to have an international youth forum like this. And in a separate basket, your slips of paper. Money in one basket, slips of paper with your commitments in the other. Queremos que esta experiencia sea posible para los demás. Do we want to make this experience possible for other people? Then let's make that happen. Vamos a hacerlo. Will the ushers please stand in place and we'll pray. Oremos. Dios eterno, nos regocijamos en tu presencia esta mañana y en la verdad liberadora de tu evangelio, tu mensaje de amor sin fin. Tú eres el creador del universo y todo en él, creado en el amor con el deseo para la vida abundante para todos y todo. Eres ilimitada, siempre presente, abrazando a todo el cosmos en tu amoroso abrazo. Pero tú también eres más cerca que nuestros pensamientos, nuestro respiro, más íntimo que nuestra respiración, y vives en y a través de nosotros, tu amada creación. Gracias y alabanzas te damos, Señor, por las increíbles bendiciones de este foro, por los muchos dones de tiempo y talento ofrecidos libremente, y para los sacrificios financieros recogidos en este servicio.
que las bendiciones de este momento se compartirán y se amplían para traer tu reino de justicia y paz en la tierra. En el nombre de Jesucristo, que nos mostró el camino. Amén.